Con lo que hemos visto esta mañana de la necrópolis de Pintia, hemos tenido una visión de detalle de cómo se trabaja un cementerio. Yo lo que voy a hacer es plantear una serie de preguntas, dudas, reflexiones sobre cómo estudiar los enterramientos, el ritual y la sociedad en la Edad del Hierro desde un punto de vista más teórico y metodológico y haciendo más preguntas que analizando registro concreto. La muerte es algo constituyente, básico de todas las sociedades humanas. Ese cuadro de Bruegel, El triunfo de la muerte, del siglo XVI, expresa muy gráficamente la parte del fondo, cómo la muerte ha procedido ya a arrasar la parte superior de ese escenario, cómo en la zona central está el caballo rojo de la muerte con la guadaña, cómo ahí se está empujando a los individuos a ese gran féretro, y la única concesión que hay en el cuadro es una pareja de amantes en el cuadro, en la parte inferior derecha. El resto es la desolación completa de la muerte. La muerte es rara en muchos aspectos. Jan Morris es un gran investigador, catedrático de la Universidad de Chicago. A mí me gustan mucho de las cosas que escribe, y uno de sus trabajos, digamos ya de hace algún tiempo, en el año 1992, fue el estudio del enterramiento y la sociedad antigua en el ámbito y en el mundo griego. Y Jan Morris cuenta con mucha ironía que cuando estaba con un paisano allí en Grecia explicándole qué es lo que estaba haciendo y lo que quería estudiar, el paisano sencillamente le dijo: ¿qué tiene que ver un montón de tumbas y de huesos con la historia? Que no es una mala observación o una mala pregunta. Yo creo que la historia es una relación o un relato de sucesos, y usted me está diciendo que está aquí tratando con tumbas y con huesos para hacer historia. En la Edad del Hierro, vamos a ver, no está absolutamente generalizado, pero el ritual que es más dominante es sencillamente el ritual de la cremación. La cremación se extiende por buena parte. Voy a destacar también cómo no todo es homogéneo, ni en la península ibérica ni en Europa, y sencillamente la arqueología procesual que empezó en los años 1970 y 1980, sencillamente empezaba a hacer un relato, digamos, cronológico de la conceptualización de la muerte, la agonía, el hecho de la muerte, el traslado, la preparación de la pira, exposición de cuerpos arrojados a las aguas como otras alternativas, incineración seleccionando restos, recogida de ofrendas añadidas, inhumación como ritual menos generalizado, todo lo relacionado con lo simbólico de los ceremoniales funerarios, y el enterramiento con costumbres, normas de depósito, manera de construir las tumbas, actividades preventivas, y el cierre de la tumba, que la convertiría, por lo tanto, en una especie de cápsula del tiempo. Pero la realidad es que con el cierre de la tumba, en la mayor parte de los cementerios de cremación de la Edad del Hierro, encontramos dos situaciones: tumbas que generalmente no tenían ningún tipo de señalización al exterior y, por lo tanto, esas tumbas no eran visibles, y tumbas que tenían algún tipo, como hemos visto en Pintia, algún tipo de estela de piedra, es decir, una señalización permanente. Había también actividades postfunerarias, que significaba que en ocasiones las tumbas, por ejemplo, se rompían, las que no tenían señalización, al hacer otro enterramiento que rompía y afectaba a una tumba anterior. También en esas actividades postfunerarias tenemos documentados casos de saqueos de tumbas en ese pasado del primer milenio antes de la era.
y también en algunos casos, sobre todo en tumbas con estructuras tumulares, ofrendas, elementos que aparecen fuera propiamente del enterramiento y que deben estar sencillamente representando visitas, acciones de visita en esas tumbas. Además de todo eso, tenemos todas las alteraciones por deposicionales que se han producido después de que los enterramientos se habían hecho, y eso significa que entre las tumbas que no localizamos, las tumbas perdidas por saqueo, por destrucción, lo que tenemos es un conjunto de tumbas documentadas que no deja de ser probablemente una pequeña fracción de la realidad de las tumbas de un cementerio. La nueva arqueología, como decía, sobre todo en los años 70, 80, todavía muy activa con la arqueología de la muerte, que es como se denominaba, sencillamente realizó una aproximación muy economicista. Eso quiere decir que se observaba el área funeraria desde el punto de vista de la localización, de la relación con el hábitat, de la visibilidad. En las tumbas, sencillamente la forma, la orientación, la inversión de energía, una cuestión más economicista. ¿Qué costaba construir una tumba? En el caso del cuerpo, los estudios de antropología física, de ADN y de paleodemografía empezaron a ampliar el escenario de lo que íbamos sabiendo. Y por último, en cuanto al ajuar, que es un elemento central de la arqueología de la muerte, la idea de la nueva arqueología era la cuestión de la medición de la riqueza. Las tumbas tenían posibilidad de ser medidas en coste de energía en su elaboración, y los elementos de ajuar se podían también clasificar por elementos muy abundantes, poco abundantes, qué elementos estaban realizados con materias primas externas, alejadas y lejanas, y por lo tanto tenían más valor, etc. Ese es un resumen que hice yo mismo hace ya unos cuantos años de la arqueología de la muerte desde esa perspectiva de la nueva arqueología anglosajona. En todo caso, el impulso de la nueva arqueología consiguió hacer cosas nuevas e interesantes. Una de ellas, indudablemente, fue todo lo relacionado con los análisis antropológicos, desde determinaciones de sexo, cálculos paleodemográficos, estudios de paleopatología, análisis de patrones de residencia y de movilidad de individuos masculinos y femeninos, los estudios de ADN, relaciones de filiación. Actualmente hay en túmulos de Centro Europa estudios que están tratando de identificar las relaciones genéticas que hay entre los individuos enterrados debajo de un mismo túmulo, algo que a priori sería posible determinar y que significaría sencillamente, como decía antes Rafa, que podríamos identificar distintos linajes, mismos linajes, es decir, algo que hasta ahora ni siquiera habíamos soñado. Y por último también los análisis de oligoelementos sobre dieta alimenticia, estados de salud, que se resumen en algo que yo siempre subrayo. Los huesos, el análisis de los huesos no engaña. Los huesos revelan las condiciones reales de vida, de alimentación, de calidad, de lo que podríamos llamar de alguna forma la posición o el estatus de esas personas. Todo eso con la aparición en la década de 1990 de la arqueología postprocesual, sobre todo con el simbolismo, pero también con aproximaciones neomarxistas, las aproximaciones de género, las aproximaciones fenomenológicas, que también las subrayaré, sencillamente hicieron una crítica a la arqueología procesual anglosajona, sencillamente criticando esa obsesión economicista que prescindía de algo que los postprocesuales reivindicaban. La cultura material es activa y simbólica. La cultura material no son cosas que se colocan en las tumbas sencillamente, sino que construyen a las tumbas y construyen a las propias personas. Eso significa que la clave en la que prácticamente todas las aproximaciones han estado de acuerdo es el estudio de los ajuares funerarios. El procesualismo, como he dicho, la atención centrada en la estructura socioeconómica, el interés, el rol sociopolítico de cada individuo.
Entró en juego el postprocesualismo, reivindicando ese simbolismo en la cultura material, atención a la ritualidad y a las creencias religiosas y la consideración de que los ajuares son constitutivos de relaciones sociales, están expresando ese tipo de relaciones sociales. Y por último, y no en el último lugar, las aproximaciones materialistas históricas que pusieron el acento en la ideología, en la posición sociopolítica y en la idea de que es posible descubrir a través del estudio de los restos materiales, es posible descubrir las clases sociales y si no las clases con el sentido, digamos, reciente del término, sí grupos sociales que sencillamente se podrían determinar desde la perspectiva del materialismo histórico según la posición que ocuparan los individuos respecto a todo el modelo productivo. En algunas ocasiones alguien ha querido, desde enfoques sobre todo postprocesuales, postmodernos, sugerir que de alguna manera esa arqueología de la muerte de tradición anglosajona de los años 70, 80, 90, quizá muy bien representada por la figura del estadounidense Lewis Binford, que fue uno de los primeros en publicar trabajos reivindicando los problemas y el interés de la arqueología de la muerte, de alguna manera está literalmente muerta. Creo que ciertamente no es así, La nueva arqueología proporcionó muchas ideas y muchas herramientas a lo largo de esas décadas y, desde luego, creo que podríamos decir que la arqueología procesual, en relación con la arqueología de la muerte, todavía está viva y está golpeando, parodiando el título de un artículo de mi colega Manuel Domínguez Rodrigo. Todavía vivos y todavía golpeando. Juan Cruz, un escritor, un novelista canario, decía hace poco, con ocasión del último libro que ha publicado, 1200 pasos, que la imaginación no es más que la memoria fragmentada. Y al hilo de esa afirmación se me ocurrió relacionarlo con el libro de Michael Sanks, publicado en 2012, La imaginación arqueológica, sencillamente con la idea de que en arqueología la imaginación, entre comillas, sencillamente es la forma de recuperar, aunque sea fragmentada, la memoria de las cosas, de los objetos y de los contextos. Y esa imaginación arqueológica, en la definición de Michael Sanks, es la capacidad que tenemos los arqueólogos y las arqueólogas de pensar escenarios interpretativos que puedan ajustarse mejor a los datos que manejamos. Y la idea de la memoria de las cosas viene también de otro colega, el arqueólogo francés Laurent Olivier, que ha trabajado y ha publicado ampliamente en esa misma dirección. Unas pinceladas generales, porque, insisto, mi foco va a ser más bien general, sobre la población de la Edad del Hierro. Algo que indudablemente hay que tomar con variaciones regionales, pero que como aproximación general creo que nos podría servir. Tenemos que visualizar unas sociedades con individuos con una esperanza de vida media de poco más de 30 años. Pocos adultos con más de 45, 50 años. Pocos. Una alta mortalidad femenina, sobre todo en el tramo de mujeres jóvenes entre 14 y 22 años, sencillamente por los problemas del parto, enfermedades y problemas puerperales. Muy alta mortalidad infantil en el primer año de vida, con valores del 30% o superiores al 30%. Y si consideramos la cohorte hasta 12 años, los valores de esa mortalidad podrían ir hasta el 55-72%. Esto nos da una idea del valor de los niños y de las niñas, de esa muerte, digamos, anómala, esa mala muerte en la que las familias, las unidades familiares perdían continuamente niños y niñas. Bueno, aunque podemos comparar con la situación actual, el hecho de traducir las categorías
de niño, joven, adulto, viejo, con las categorías actuales, no funciona del todo. La esperanza de vida media significaría que los tiempos de la niñez, de la juventud, serían indudablemente, sencillamente, más reducidos que en la actualidad, y la imagen está tuneada de una ilustración divertida del colega Patrice Brand con el francés, con la baguette, como referente de la situación actual. Tenemos ya muchos datos acumulados sobre los problemas de cuáles son los perfiles demográficos de las sociedades de la Edad del Hierro. Estos son necrópolis de la zona de Polonia, con los valores de alta mortalidad infantil, los valores de los problemas también de los adultos o adultos jóvenes y, sencillamente, la presencia y el poco número de individuos que llegaban a edades adultas. Bien, otra cosa en un ámbito europeo que me parece que es importante subrayar es la diversidad de rituales a lo largo de la Edad del Hierro. Esa diversidad de rituales incluye ciertamente incineraciones en hoyo, incineraciones bajo túmulo, incluye también cenotafios, que significa que son tumbas en las que no aparecen restos humanos, pero aparecen otros elementos que suelen aparecer en las tumbas. Aparecen en algunas regiones, indudablemente también, algunas inhumaciones que son una perduración de la época anterior y que son relativamente frecuentes en el mundo centroeuropeo del Aten, pero tenemos también, dentro de esa diversidad, una anomalía, que es el caso de las Islas Británicas. En las Islas Británicas, en donde el tratamiento de la muerte no se parece en nada o casi nada a la Europa continental. Una especie de Brexit de la Edad del Hierro, en donde los británicos ya eran distintos y especiales. Hallazgos de cuerpos en los pantanos, individuos ajusticiados, individuos estigmatizados, muertes extrañas. Tenemos también depósitos en los que se seleccionan solo unas ciertas partes esqueléticas de los individuos. En otros casos tenemos inhumaciones completas, pocas, muy pocas. En otros casos tenemos inhumaciones de muchos individuos casi generalmente completos, pero, por ejemplo, aprovechando estructuras de silos, no excavando propiamente tumbas. En la zona del noreste de Inglaterra conocemos inhumaciones de carros como las que conocemos en la zona de la Aten centroeuropea. Y en la zona sur de Inglaterra conocemos también algunas pocas incineraciones. Dicho en otras palabras, en la Edad del Hierro británica lo que predomina, desde luego, es absolutamente la ausencia de un patrón o de un modelo funerario. No hay un rito regular y recurrente, no tenemos monumentos especiales, salvo los que acabo de señalar de esas incineraciones del sur y los enterramientos de carro de la zona del noreste, de la zona de Yorkshire, y por lo demás, los datos que tenemos de la muerte en la Edad del Hierro se nos antojan muy elusivos. No puede explicarse la falta o la pobreza del registro funerario por despoblación, tiene que ser un problema del tipo de costumbres funerarias y del tipo de formación del registro. Destrucción por labores agrícolas no parece que sea la respuesta. Puede ser que hubiera grupos que lo que hacían era disponer a los difuntos en las aguas de los ríos, igual que esa costumbre venía muy de lejos con algunos objetos metálicos. Y también es verdad que a veces las investigaciones se han centrado mucho en los lugares de asentamiento, en los Hillfort, y se han explorado poco los alrededores o los entornos de esos asentamientos. Bueno, depósitos de huesos humanos casuales, en fosos, en pozos, son hallazgos excepcionales. No sabemos si son individuos marginados, estigmatizados, que sufrieron algún tipo de muerte extraña o rara. Un cuadro nos permitiría dibujar grandes círculos de tradiciones funerarias en las Islas Británicas, en la zona de la norte de la Europa continental, Escandinavia, las áreas bálticas, Centro Europa, Italia, Balcanes, Grecia
y las estepas norpónticas. Eso tampoco recogería en detalle, pero significa sencillamente que hay una relativa grande diversidad de tradiciones funerarias. Subrayar algo que hemos estado viendo continuamente, que las tumbas básicamente nos fijamos en los restos humanos, en la forma de la tumba, en el ritual y en el ajuar, y cómo a partir de ahí tratamos en la famosa escalera de Hawkes ascender hacia arriba para intentar buscar el estatus social, la organización social y todavía en un peldaño más alto las creencias y la religión. Algún trabajo reciente plantea la necesidad de clarificar algunos conceptos. Por ejemplo, algo que manejamos habitualmente, ajuares, depósitos, cenotafios, depósitos, habitualmente depósitos de objetos metálicos, enterrados directamente en el suelo, depositados en el suelo dentro de algún contenedor cerámico, tumbas, parece que evidentemente con cuerpos enterrados, con elementos depositados en el interior que constituyen ese ajuar, cenotafios cuando faltan los restos humanos, pero tiene todos los rasgos o casi todos los rasgos de una tumba. Y, como comentaba en el caso de las Islas Británicas, restos fragmentarios y aislados en contextos domésticos, o el caso de los niños y de las niñas, los individuos infantiles, bajo el suelo de las viviendas. Y a todo eso le podríamos añadir, especialmente en la zona del norte de Europa y de Escandinavia, los casos de fosas de matanzas, de fosas en donde individuos, después de un conflicto bélico violento, fueron sencillamente allí arrojados de cualquier manera, que no dejaría de ser también una alternativa de un tipo de enterramiento. Bueno, el problema es que en los conceptos hemos tendido a establecer esa especie de fronteras, de módulos estancos, y quizás, evidentemente, lo que tendríamos que tener es una visión más amplia. Las definiciones no son tan claras. Hay que reconocer a veces la ambigüedad para las aproximaciones más ricas y críticas. Ahora me viene aquí lo que acaba de decir Rafa, cuando una alabarda aparece en una tumba y ya tenemos una pista para pensar que quizás otros hallazgos parecidos que han sido habitualmente atribuidos a depósitos, acaso sean otra cosa. Repensar los conceptos aparentemente claros siempre es bueno. También es bueno recordar que la investigación arqueológica trabaja a muy distintas escalas. Trabajamos a escalas de distintos tiempos largos, periodos concretos, a nivel de generaciones humanas. Trabajamos también a distintas escalas geográficas, local, regional y suprarregional. Trabajamos desde corrientes teóricas o posiciones teóricas distintas, histórico-cultural, procesual, postprocesual, materialista o marxista, y funcionamos dentro de tradiciones arqueológicas que son corrientes principales o que son corrientes minoritarias. Y las agendas, como digo yo, las construyen habitualmente, como podéis imaginar, las mainstream, las corrientes principales. Ideas extrañas que desde una perspectiva tradicional, pues me han llegado a decir que sí, algunos estamos mal de la cabeza. Sorensen y Rebay, que son dos arqueólogas muy interesantes, la primera británica y la segunda austriaca, sugirieron ya en un trabajo de hace algunos años contemplar o acercarse al tema de la cremación, de los rituales de la Edad del Hierro, desde una perspectiva que normalmente jamás hemos considerado. Considerar la cremación como una especie de performance. Es decir, recordar que en una cremación, el olor de la carne humana quemándose, la fascinación visual de las luces si el proceso se hacía por la noche, el fuego y el humo que podían afectar prácticamente a todos los sentidos, escuchar los sonidos, el crepitar de la madera, todo eso es efectivamente una aproximación fenomenológica. No podemos demostrar eso en términos arqueológicos. Pero eso no quiere decir que no intentemos
imaginar esas dimensiones para tratar de buscar algunas implicaciones en el registro material que sí podemos utilizar. Ese ritual funerario de la cremación, insisto, como rasgo evidente de la Edad del Hierro, significa que de alguna manera supone, por un lado, un tratamiento individualizado y normalizado para la mayoría de la población. Tampoco sabemos exactamente, como bien recordaba Carlos Sanz, qué porcentaje exacto de la población se cremaba y se depositaba posteriormente en los cementerios. Indudablemente la cremación distanciaba a los vivos y a los muertos de una forma distinta a la inhumación, de una manera diferente. La cremación saca a los muertos del asentamiento y crea un espacio visible y próximo a la comunidad. Induce a considerar que el pensamiento, las emociones y la espiritualidad del ser humano se pueden invocar con la recitación, la repetición de rituales, de actos. De alguna manera, esos rituales se pueden considerar como auténticas tecnologías de rememoración, es decir, de maneras de recordar a esas personas o a esos individuos. Y por último, y no menos importante, la cremación sencillamente amplía la dimensión social del enterramiento, sencillamente porque la cremación dilata el tiempo del ceremonial. La cremación implica preparar una pira, la cremación implica horas para realizar la cremación del cuerpo, implica que se enfríe todo eso para poder recuperar huesos y elementos de adorno. Es decir, esa ampliación en el tiempo es muy clara y en el espacio también, porque significa que hay que preparar espacios de enterramiento y espacios o lugares de cremación como son los ustrina. La cremación está ampliamente extendida y, como decía, lo fundamental es esa extensión del tiempo y el espacio con cuestiones que nos seguimos preguntando cuál es su significado. Por ejemplo, en la recogida de restos humanos, cuando se depositan en una tumba 100 gramos del difunto, ¿qué significa eso? Cuando se depositan 550 o cuando, como en Pintia tenemos un caso de 1 kilo de muerto, como decía Carlos. Bueno, ¿qué hay detrás de esa selección en la pira funeraria para realizar el enterramiento? Las mismas autoras, Sorensen y Rebay, y el gráfico es mío, pero inspirado en su trabajo, la inhumación considera los cuerpos completos, la cremación el cuerpo no completo, porque después de la cremación los distintos elementos del esqueleto pueden mantenerse ciertamente identificables, los dientes, huesos largos, vértebras, partes anatómicas que no quedan reducidas en el proceso de la cremación, cómo se seleccionan parte de esos elementos y, en definitiva, casi en las tumbas, generalmente, una especie de conservación simbólica de los difuntos. Solamente con una pequeña parte se está representando el todo de esos individuos. Otra cosa que necesitamos prestar mucha más atención, las topografías de los cementerios. Si he dicho que hay ustrina, lugares en donde se producen las cremaciones, eso significa que sencillamente hay, como en este caso de la necrópolis de Valtierra, de la Torraza en Navarra, aparentemente parece que está separado el espacio en donde se cremaban los muertos de la zona en donde se producían los enterramientos. Ese tipo de organización, podríamos decir, topográfica de los cementerios, ha recibido muy poca atención y me parece que es uno de los aspectos que podrían resultar más interesantes. Innovar y aproximarse a otras ideas. Los enterramientos de cremación, plantea un trabajo reciente de un escandinavo, de Falander, se pueden considerar como compilación de amalgamaciones que utilizan las propiedades y animaciones de diferentes materialidades para tratar con la muerte, los cuerpos y la vida del más allá. Reivindica que las tumbas no son hallazgos cerrados
pasivos. Las tumbas son recombinación de materialidades que tienen una demarcación espaciotemporal a veces no demasiado clara. Y todo eso lo hacen utilizando la teoría de la Assemblage Theory, formulada en su día por Deleuze y Guattari, que podríamos definirla como una especie de arqueología del flujo. Es decir, el cuerpo muerto, el tratamiento y el traslado, la inhumación o la cremación y la deposición en la tumba de cremación empiezan a tener otro tiempo diferente con la descomposición de los cuerpos en la inhumación, con la alteración de los restos en las tumbas enterradas. Plantean, y me parece que es una idea excelente y se podría aplicar, por ejemplo, a antiguas memorias de excavaciones de cementerios y de necrópolis, que la propia excavación también puede ser entendida como esa amalgama de propiedades, animaciones y aproximaciones. Es decir, los medios, las técnicas y los conceptos que se han utilizado en cada época son también susceptibles de ser medidas, comparadas, para sencillamente tener una idea de cómo ese fluido de los conceptos se aplica también, por supuesto, a las técnicas de excavación, de medición y de los conceptos que manejamos. Y, por supuesto, se podría hacer exactamente lo mismo con las formas de publicación. Comparar los formatos de publicación antiguos con los recientes. Me lo recordaba también las magníficas fotografías que nos ha puesto Rafa, como una especie, decía, de homenaje a las grandes láminas de los Leitner, y efectivamente a mí lo primero que me ha recordado es eso. Concluye Falander diciendo de alguna manera que quizás haya que empezar a ver la cremación como un dispositivo vitalista, es decir, como un dispositivo que los grupos utilizaban para, de alguna manera, insisto, hacer esa recombinación de materialidades de una forma activa y no generar simplemente tumbas pasivas, tumbas cerradas. El sonido, el calor, las llamas, el olor que comentaba antes de la cremación, bueno, cosas tan interesantes que a veces exploramos poco, como saber, por ejemplo, que en algunas piras, por ejemplo, de yacimientos franceses, se ha podido identificar que las maderas utilizadas en la pira proceden de distintas especies vegetales y, en algunos casos, de especies vegetales que no son autóctonas. Es decir, que significa que se iba a buscar expresamente madera. Analizar los tipos de madera, los tipos de combustión, los tipos de olores, eso debería formar parte también de una metodología dentro de esta perspectiva de la arqueología de la muerte. En definitiva, esta Assemblage Theory vendría a ser una especie, utilizando las palabras textuales, de una especie de aproximación agnóstica y menos antropocéntrica sobre cómo los diferentes aspectos de las tumbas interactúan. Y colocarnos en esa posición me parece que desde el punto de vista metodológico es una buena posición, una posición, diría, metodológicamente higiénica. Más cosas que podemos hacer y no hemos hecho. Por ejemplo, si estamos hablando del ritual de la cremación, podemos medir cómo se expande o se impone un rito funerario. El ritual de la cremación en el Bronce final entra en la península ibérica con los grupos de campos de urnas, y algunos estudios recientes, un colega italiano que lo ha aplicado a todo el arco del Mediterráneo occidental, ha tratado de manejar un elenco de dataciones radiocarbónicas para, con ese banco de datos de dataciones radiocarbónicas, intentar explicar cómo a lo largo del tiempo ha ido extendiéndose ese ritual, en qué aspectos se ha impuesto y qué correlatos podemos esperar, por ejemplo, en la visibilidad de los enterramientos, y qué correlatos deberíamos tratar de buscar en los lugares de asentamiento. En otras palabras, sencillamente rituales y ceremonias rastreados en el tiempo, que en definitiva es lo que tendríamos que hacer en una investigación arqueológica. El tema de la arqueogenética, que también ha salido, ya lo hemos tratado. Bueno, pues el problema con el que nos encontramos es que, desde el punto de vista arqueológico, y este es un chiste americano alusivo, bueno, pues el problema con
con el estudio del ADN antiguo es que es un estudio pionero, es fácil a veces cometer excesos. Hemos comentado el caso de los Yamnaya extendiéndose por toda Europa, aniquilando a todos los varones de las Islas Británicas o de la península ibérica, cosa que realmente resulta difícil de entender, y sobre todo porque todo eso se hace desde una perspectiva que maneja el lenguaje de la arqueogenética, pero difícilmente los datos, los estudios y las aproximaciones de la historia y de la arqueología. El problema que tenemos en este caso es que tenemos que empezar a hablar la misma lengua. Los genetistas tienen que acostumbrarse a cómo funcionan y cómo explicamos los procesos históricos y arqueológicos, y los arqueólogos y arqueólogas tenemos que esforzarnos también por hacer lecturas críticas de la información que a veces se vende con mucha alegría desde el punto de vista de la paleogenética. Vamos llegando a casos interesantes, pero uno de los problemas de la Edad del Hierro, veíamos ahora, por ejemplo, las tumbas que está estudiando Rafa, y es un conjunto, yo diría, relativamente pequeño. Lleva mucho tiempo estudiarlas, hacer los análisis, pero es un elenco relativamente pequeño. En el caso, por ejemplo, de los cementerios de cremación, no tenemos ningún banco de datos que nos permita saber cuántos cementerios, de qué número de tumbas estamos hablando solo en la península ibérica. Y el problema de las generaciones próximas, de los que estáis, muchos de los que estáis aquí, será que tenemos que aprender a tratar con los big data, con los grandes corpus de datos. En el caso europeo eso además se complica, porque no solamente vamos a tener que trabajar con grandes elencos de datos, sino que habría que trabajarlo también en distintas lenguas. ¿En cuántas? Pues se me antojaría que probablemente 6 o 8 lenguas mínimas nos saldrían. Y no podemos repetir, de alguna manera, el error anglosajón y conformarnos con que todo lo importante se publica en inglés, y lo que no se publica en inglés es que no es relevante. Entonces, porque eso no es cierto. Y hay cantidad de datos de base que están publicados en distintas lenguas, con memorias, ciertamente a veces de apariencia aburrida, con cantidad de datos de tumbas que nunca aparecerán en inglés, ni nadie se va a dedicar a hacer ese trabajo. Este estudio reciente sobre el origen y la movilidad de los grupos de la Edad del Hierro en la zona actual de Francia, la antigua Galia, ha intentado hacer un elenco inicial, un trabajo de conjunto sobre Francia, con 6 grandes regiones a lo largo de toda la Edad del Hierro, identificando 49 genomas que han producido un dato, en cierto modo, casi me atrevería a decir desconcertante: la continuidad local básica entre la Edad del Bronce y la Edad del Hierro. No hay detección de llegada de grupos alóctonos, de celtas que vengan del oeste o que procedan de otras regiones de Centro Europa. Y el segundo dato interesante y concluyente es que se observa bastante homogeneidad genética, como señalan, por movilidad entre regiones y flujo genético. Ojo, flujo genético que se extendía también a las Islas Británicas y a la península ibérica. En la Edad del Hierro, muchos individuos en distintas regiones de Europa se movían poco del territorio, pero había otros que se movían enormemente y que se movían mucho. Y esa idea la está empezando a aportar este tipo de análisis de arqueogenética. Otro dato sobre lo que la Edad del Hierro, y también en la conferencia de Carlos lo vimos, merece más reflexión y más consideración. ¿Cómo medir la riqueza, entre comillas? Y de entrada, ya veis, tenemos que entrecomillar lo de riqueza. ¿A qué llamamos riqueza en una tumba de hace 2500 años? Cuando yo empecé, estaba acabando la tesis doctoral, se publicó ese libro de Peter Wells, que era un libro innovador y relevante de un investigador que ha seguido haciendo contribuciones muy interesantes en la Edad del Hierro centroeuropea. Y allí, en ese trabajo, Peter Wells planteaba un modelo genérico, básico y sencillamente ¿cómo se dice?, de hoja de cálculo para aplicar sistemáticamente,
que era sencillamente tener en cuenta el número de objetos que aparecen en cada tumba y medir la cantidad de tumbas que tienen 1, 2, 3, 4, 5, con una premisa: a mayor número de objetos, mayor estatus del individuo enterrado. Si además del número de objetos añadiéramos otra variable, que es cuál es la rareza de algunos objetos, en el sentido de que a objetos más raros y más escasos, eso suele coincidir con tumbas que tienen a su vez mayor número de objetos. Bueno, esto ha sido una plantilla que en el mejor de los casos o se ha ignorado o se ha repetido, pero no hemos hecho muchos esfuerzos por intentar acercarnos a la riqueza de las tumbas del registro de la Edad del Hierro y desde luego también de cualquier otra época. ¿Qué es un objeto? Esto puede parecer algo baladí, pero si tenemos un hallazgo de 58 cuentas perforadas, ¿contamos 58 objetos o contamos uno como el collar? Los 58 objetos pueden ser de 2 collares, de 3 collares. Bueno, las cosas no están tan claras. ¿Todos los objetos son iguales? ¿Es lo mismo depositar en una tumba un cuenco sin decorar que un cuenco con una decoración compleja? ¿Es lo mismo decorar una pequeña pieza metálica que una pieza muy elaborada, que lleva tiempo fabricarla y que además tiene, por ejemplo, un nielado, una decoración incrustada de plata? Evidentemente no es igual. ¿Podemos medir los tiempos de producción de objetos a través de arqueología experimental? ¿Podemos calcular qué es lo que cuesta fabricar, por ejemplo, un recipiente torneado con decoración pintada de estilo celtibérico? Poderlo podemos hacer. Podemos calcular también los tiempos implicados en la producción de una espada damasquinada, de una fíbula, de un pequeño cuchillo. Bueno, se me ocurre que serían también maneras de intentar concretar esas variables que por ahora, insisto, o aplicamos el modelo rígido o sencillamente lo ignoramos. Eso es lo que hice yo, por ejemplo, en la tesis con las ideas de Peter Wells en algunos cementerios, tratando sencillamente de ver qué tumbas aparecían sin metal, tumbas que aparecían con 1 o 2 objetos metálicos, con un mayor número de objetos y en el nivel más alto, sencillamente, aquellas que reunían mayor cantidad de objetos metálicos, dando por descontado que el metal es un indicador de la riqueza, algo que en principio también podríamos cuestionar o por lo menos tendríamos que intentar demostrar. Aproximaciones materialistas y históricas que no han tenido éxito. Que no han tenido éxito me refiero en el sentido de que no se han aplicado y no se han desarrollado. Este es un trabajo antiguo de Pedro Castro, un profesor de la Autónoma de Barcelona, que revisó la necrópolis de las cogotas utilizando sencillamente un sistema para clasificar automáticamente a través de dendogramas todos los elementos de las tumbas y de esa manera sencillamente aislar aquellas tumbas con elementos de prestigio o elementos de autoridad más restrictivas. Bueno, esto podrá ser también discutible, pero implica un tratamiento estadístico serio y riguroso y un planteamiento teórico-metodológico en función de cómo resulte ese tipo de análisis. Me parece que, desde luego, es una aproximación enormemente respetable. Las sociedades de la Edad del Hierro, sobre todo de la Segunda Edad del Hierro, han sido calificadas, y me repito hasta la saciedad, como sociedades guerreras, triangulares y célticas, secuestrando prácticamente a todas las sociedades de la Edad del Hierro en el continente europeo. Desgraciadamente, la sociedad céltica, entre comillas, no creemos que exista, por lo menos algunos no lo creemos ya, y desde luego sí que habría que hablar en plural de distintos tipos de sociedades de la Edad del Hierro. Ideas postprocesuales como la de G.D. Hill, el británico Hill, para intentar acercarse a los cementerios teniendo en cuenta sencillamente la distancia social que hay entre los enterramientos, entre los ajuares y la proporción de la población, para indicar que ciertamente seguirá habiendo sociedades triangulares, no lo pongo en duda, pero sencillamente, como sugiere Hill,
podrá haber otros modelos alternativos de sociedades más igualitarias, con poca distancia social, o sencillamente sociedades de tipo trapezoidal, en donde esas élites no estén muy distanciadas y no representen una proporción pequeña de la sociedad. Un trabajo de Mitun reciente resumía los posibles modelos de sociedades de la Edad del Hierro entre modelos jerarquizados de distinto tipo, modelos más o menos igualitarios. ¿Perdón? ¿Qué se llama? El autor Mitun con TH. Sociedades igualitarias, estoy pensando, por ejemplo, en las propuestas de sociedades del noroeste, de sociedades galaicas, en donde se está aplicando el concepto de heterarquía, sociedades en las que no hay diferenciación social, algo que me parece que también habría que demostrar, y quizá en las sociedades galaicas del noroeste peninsular se hace porque sencillamente no tenemos tumbas. Entonces el registro solo de los asentamientos a lo mejor sencillamente nos da menos pistas acerca de la naturaleza y de la organización de esas sociedades. Y sobre todo con la idea esa heterárquica, la heterarquía, un concepto que ha ido ganando muchos adeptos para pensar en sociedades con distintos poderes sostenidos por varios grupos de individuos entre los que no habría grandes diferencias. Y desde luego este diagrama de Mitun, de modelos teóricos de sociedades de la Edad del Hierro, lo que está reflejando, creo que con toda rotundidad, es que lo que es falso es esa idea de sociedades triangulares, célticas y jerarquizadas. Las sociedades de la Edad del Hierro fueron mucho más diversas de lo que imaginamos y ese es el reto que tenemos por delante. Las identidades, algo también enormemente difícil y complejo de acercarse. Los trabajos de los últimos 20 años han ido construyendo aproximaciones muy interesantes a las identidades de género, pero también a identidades de edad, identidades de grupo y, aunque siempre con una sombra de sospecha, identidades étnicas, sobre todo porque sabemos por fuentes clásicas que esas categorías eran reconocidas, por ejemplo, por los conquistadores romanos. La identidad es un concepto que es complejo, que normalmente es muy difícil de aproximar. La identidad es contextual, es decir, depende de cada caso concreto. La identidad es histórica, tenemos que analizar casos que estén bien determinados en tiempo y en espacio. La británica Brooke decía que son las relaciones de la gente lo que hace que sean lo que son. Y no me parece una mala definición en unas sociedades en las que todo se construye vis a vis, cara a cara. No había otra manera de transmitir información y efectivamente la interacción entre las personas era lo único que podía existir. Cualquier elemento arqueológico de la Edad del Hierro, una tumba, una casa, un carro, un arma, es el resultado de transacciones y de intercambios con otra gente. Y los objetos compuestos son los más interesantes por la red de relaciones que encierran. Estoy pensando, por ejemplo, en los carros extraordinarios de los túmulos del Hallstatt, que se ajustan muy bien a ese tipo de definición. Y esa es la vía de análisis arqueológico que tenemos que intentar. Y por último, no me voy a extender más, aunque no presente todo, ¿qué significa ser guerrero? Y esto en parte se lo copiaba al trabajo, a un TFG que ha hecho Alejandro, uno de los alumnos que ha terminado este año cuarto. Ser un guerrero conlleva un grado determinado de individualización, incluso aunque la ocupación principal de un individuo esté relacionada con la guerra y el enfrentamiento armado, y desempeñe actividades beligerantes, eso no es lo que define propiamente a un guerrero. Lo que define propiamente al guerrero es el grado de diferenciación con el resto del grupo social. Y eso es lo que Alejandro hizo en su TFG, analizando desde los grupos del Calcolítico hasta la edad, justamente hasta la Edad del Hierro. Y recordar que se puede analizar identidades personales, identidades relacionales, todas las personas en la Edad del Hierro, igual que ahora,
tenemos identidades relacionales, algo que todavía nos falta en síntesis de nuestra propia península ibérica. Gráficos de este estilo, esto es un proyecto en Austria, que lo que trata sencillamente es de recoger todas las publicaciones antiguas de cementerios de época ateniense para sencillamente establecer las panoplias tipo, las combinaciones de armas de los guerreros y de esa manera sencillamente explorar y acercarse a la construcción de las identidades masculinas. Panoplias básicas de combatientes en tumbas de la época de la Atena antigua en Austria. Lo podríamos aplicar exactamente igual y lo hemos hecho de facto en el caso del mundo celtibérico o en el caso de los betones, identificando esas panoplias y combinaciones que determinarían a los individuos de más alto nivel, individuos de más alto nivel que los identificamos básicamente por los arreos de caballo. La presencia de arreos de caballo que son minoritarios y que están sencillamente connotando a las tumbas que habitualmente coinciden con tumbas con mayor número de elementos y elementos más significativos. En Champaña, en cambio, encontramos también en otra época, en la época siguiente del Aten, distintas combinaciones de ajuares de hombres y mujeres que no parecen marcar diferencias, asimetrías muy grandes. Es decir, que serían grupos en gran medida más igualitarios. En Szabadi, en Hungría, la tumba 11, cuyo ajuar estamos viendo ahí, sencillamente la traigo aquí porque por un lado incluye piezas muertas, es decir, piezas que intencionalmente están amortizadas, como son, por ejemplo, esa espada ateniense, que es algo que se ha denominado matar objetos en el mundo céltico. Bueno, en la zona carpática, y con esto ya sí que termino, se han analizado tumbas con asociaciones de panoplias de cementerios de la zona de la cuenca de los Cárpatos, descubriendo prácticamente combinaciones muy parecidas a las que encontramos en Centro Europa o en la península ibérica. Tumbas con espada y lanza, espada, lanza y escudo, espada y escudo, con un elemento interesante. Esas tumbas suelen coincidir con tumbas que incluyen, además de esa panoplia, elementos de lo que se llama sencillamente de toilette o de aseo personal. Y esos elementos son sencillamente navajas, pinzas y tijeras. Con un dato muy interesante, que las tumbas que no son de guerrero, sencillamente tienen más representaciones de esos elementos. Lo cual es una manera de averiguar que sencillamente esa variación y esos elementos distintivos no estuvo ligado, no es algo que estuviera ligado exclusivamente a la casta guerrera. Afectaba a otros individuos, no sabemos muy bien por qué, pero tenemos ahí una pregunta, y en arqueología cuando hay una pregunta, sencillamente significa que hay que intentar buscar una respuesta. Eso significa de alguna manera que los varones de la Edad del Hierro, al menos en esta zona de los Cárpatos y en otros, eran unos individuos un tanto vanidosos y muy preocupados de su aspecto corporal, cosa que, por ejemplo, nos corroboran algunos de los hallazgos de los hombres de los pantanos que aparecen con manicura bien hecha, con barbas bien retocadas, con cabellos bien tratados, etc. En la Edad del Hierro hay diversidad, hay mucho por hacer. Tenemos que tratar con el problema de los Big Data, con el problema de muchos corpus de datos en otros idiomas, pero al mismo tiempo yo creo que eso es un estímulo muy, muy interesante del futuro que le espera a la próxima generación. Muchas gracias.